Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Para mí es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes un breve pensamiento acerca del libro de Hechos. Para eso me gustaría que me acompañen a descubrir las grandes verdades que este libro fascinante encierra. Un libro que debemos darle la autoría al doctor Lucas, que aproximadamente por el año 62 fue escrito por él. Un libro que podríamos decir que es un puente entre lo que son los evangelios y las cartas para la iglesia. Un libro que podríamos decir que es una llave que nos ayuda a entender las epístolas. También es un libro que podríamos decir que es una bisagra que gira de los evangelios a las epístolas. Cuando entendemos esto, podemos decir que Hechos es transicional. Que el libro de los Hechos es donde ocurren varias transiciones. Entre ellas podríamos destacar la transición entre la ley y la gracia. Esto es muy notorio en toda la epístola. También podríamos decir que hay una transición entre Israel y la iglesia. Otra transición importante que se ve es una transición de los 12 apóstoles como las personas clave del momento hacia el apóstol Pablo. Una transición de personas. También podríamos decir que hay una transición entre el evangelio del reino y el evangelio de la gracia, predicado por el apóstol Pablo. También podríamos decir que el libro de los Hechos es histórico por la cantidad de acontecimientos, lugares y descripciones que contiene. Otra de las características de este libro es que puede ser apologético para defender la fe, dado que existen varias veces donde el apóstol Pablo defiende la fe ante personas en el Imperio Romano, en Jerusalén y en diferentes lugares. Ahora, podríamos decir que un bosquejo importante para este libro lo podríamos categorizar de esta manera. Hechos del 1 al 12, vemos la actuación de Pedro. Hechos del 1 al 12 es donde Pedro desarrolla un gran ministerio. También le acompaña Juan. Pero podríamos decir que la segunda parte de este mini bosquejo le pertenece al apóstol Pablo. Y estamos hablando del capítulo 13 al capítulo 28. Pero si quisiéramos ver a la luz de lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde se menciona lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podríamos decir que el bosquejo puede ir así, del 1 al 7. Hechos del 1 al 7, los acontecimientos suceden en Jerusalén. Hechos del 8 al 12, podríamos decir que los acontecimientos suceden en Judea y Samaria. Y al final, Hechos del 13 al 28, se expande hasta lo último de la tierra. Espectacular, me encanta. Este bosquejo me fascina y me parece muy acertado. Ahora, me gustaría hablar brevemente de cada capítulo. Hechos, capítulo 1. Encontramos la ascensión de Cristo y la promesa del Espíritu Santo que descendería. Cristo subía y el Espíritu iba a descender. Y lo veremos en el capítulo 2, el día de Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo y el discurso del apóstol de Pedro, quien habla acertadamente a toda la multitud que estaba ahí. Y menciona al profeta Joel, hablando de que en los postreros tiempos hablarán lenguas. Me encanta. Este discurso de Pedro hizo que muchas personas se acercaran a conocer a Cristo. Capítulo 3, podríamos ver la curación de un cojo que está sentado a las puertas del templo. Y pasan Juan y Pedro hacia la oración. Y de repente le dicen: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesús. Y el hombre automáticamente recibe la sanidad y comienza a caminar. Capítulo 4, Pedro y Juan ante el concilio,
Y ahí se reunieron varios personajes como los ancianos, los gobernantes, los escribas. Estaban también Anás y Caifás, y ahí Pedro fue reconocido como uno que estaba con Jesús, a pesar de haber sido alguien del vulgo. Me encanta. Capítulo 5 encontramos a Ananías y Zafira, el pecado del engaño. Hechos capítulo 5, versículo 4 dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí encontramos a Ananías y Zafira cuando vendieron la propiedad y quisieron engañar a los hombres, pero no se daban cuenta que a quien estaban engañando era Dios. Increíble. Y en este capítulo 5 aparece un personaje, Gamaliel, quien aparentemente quiere defender algo, pero en realidad está muy lejos de defender el Evangelio. En el capítulo 6 encontramos la elección de los diáconos y siervos. En el capítulo 7 encontramos la defensa y muerte de Esteban. En el capítulo 8 encontramos que Saulo de Tarso, ¿sí? Saulo de Tarso estaba aprobando la muerte, el apedreamiento de Esteban. Era como una especie de testigo, porque ponían las ropas de los que le iban a apedrear a los pies de Saulo de Tarso. Ahora, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Él tenía cartas y autorizaciones para encerrar a los cristianos. En este capítulo también encontramos la prédica de Felipe en Samaria. Encontramos también a Felipe y al etíope.